Hola, gracias por permitirme comunicarme nuevamente con vos. En la entrega anterior compartí algunas ideas sobre el deseo de Dios de establecer con los hombres alianzas no solamente a nivel individual, sino también a nivel comunitario. Si te acordás, hablamos de la alianza con el pueblo de Israel y también hablamos de la llamada Nueva Alianza, cuya expresión es la Iglesia. Si recordás, vimos cómo Jesús formó una comunidad de amigos, germen de la asamblea o eclesía, que después se conoció como Iglesia. Esos amigos de Jesús fueron enviados a anunciar el Evangelio, por eso se los llamó apóstoles, y por eso la Iglesia es apostólica. Fíjate que San Pablo nos enseña: ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y los profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. La Iglesia es una comunidad de Dios, no de los hombres, nacida del amor del Padre hacia todos. Sus bases son lo viejo, los profetas, y lo nuevo, los apóstoles. Pero la piedra angular, el indispensable, es Jesús, el Redentor del mundo. En el siglo IV, en 2 concilios se definió lo que hoy conocemos como el credo, y dentro de él se menciona a la Iglesia como una santa, católica y apostólica. Esto último es lo que acabamos de mencionar. Te propongo reflexionar un poco sobre la condición de santa de la Iglesia. Seguro que cuando escuchás que la Iglesia es santa, inmediatamente pasan por tu corazón y por tu mente los numerosos pecados, crímenes, omisiones, errores que se cometieron en nombre de la Iglesia. No te preocupes. La santidad de la Iglesia es una gran paradoja, es decir, algo que parece contrario a la lógica. Y en sus comportamientos se encierran muchas dualidades que parecen contradictorias entre sí, pero que se mantienen en tensión y que caracterizan el trayecto de la Iglesia. Por ejemplo, la Iglesia es una comunidad de Dios, pero formada por hombres. Habla de la eternidad, pero está caminando en este mundo. Es al mismo tiempo visible e invisible. Es santificadora a través de pecadores, etcétera, etcétera. En el Evangelio, Jesús es presentado como signo de contradicción. Y si así fue calificada nuestra piedra angular, ¿por qué el camino de nuestra comunidad no tendría que serlo también? ¿Por qué la Iglesia es santa? Los padres de la Iglesia primitiva, ya desde los primeros siglos de nuestra era, utilizaron una imagen que es a la vez sencilla y poderosa. La imagen del sol, Dios, y de la luna, la Iglesia. La luna es un astro que no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Del mismo modo, la luz de la Iglesia no es suya, no es propia, sino que proviene de Dios. Por eso no creemos en la Iglesia, sino que creemos que Dios está en la Iglesia. Vamos a usar esa imagen astronómica incorporando a la Tierra, la humanidad entera, la lógica del mundo, en un triángulo dinámico de órbitas y posiciones que van variando y cuyos movimientos repercuten en cómo asimilamos la luz verdadera, la luz de Dios. Todos sabemos a qué llamamos luna nueva. La luna se encuentra situada exactamente entre la Tierra y el Sol. Cuando eso pasa, no vemos la luna, parece que ha desaparecido. Sabemos que sigue recibiendo la luz del sol, pero desde la tierra no la vemos. Nuestra analogía es que cuando la Iglesia se encierra en sus problemas, no refleja la luz de Dios para los hombres y las mujeres, no es signo de luz y de belleza. No se la advierte, no sirve a su misión de anunciar, reflejar el Evangelio. Pierde relevancia, parece ausente. Habrás visto muchas lunas llenas, esos momentos donde la luna aparece bien iluminada, redonda, bella, fascinante. Eso pasa cuando la Tierra se encuentra situada exactamente entre la luna y el sol.
En nuestro caso, cuando la Iglesia está atenta a las necesidades de los hombres y mujeres concretos y se preocupa no tanto por sus problemas, estructuras, conflictos, documentos, etc., sino por reflejar con intensidad la bondad de Dios. Bondad que se expresa en la santidad de tantos hermanos y hermanas, en el ejemplo de las comunidades, en los progresos en humanización que han surgido de su seno. Cuando la Iglesia acepta que es sacramento, es decir, signo de Dios al servicio de la humanidad, la distinguimos muy bien y se convierte en referencia para la humanidad y transmisora de gracia. Siguiendo con la astronomía y la relación entre estos tres cuerpos, el Sol, la Tierra y la Luna, representaciones de Dios, la humanidad y la Iglesia, es bueno referirnos a los eclipses. Hay eclipses lunares cuando la ubicación de la Tierra oscurece la Luna. Un gran teólogo del siglo XX, Henri de Lubac, nos enseñó que una gran tentación de la Iglesia es la mundanidad, olvidarse de su naturaleza para perseguir fines políticos, económicos, terrenales. Cuando la Iglesia se deja guiar por la lógica del mundo, el poder, la gloria, el prestigio, el dinero, la luz de Dios no puede llegar a ella o llega limitada o distorsionada. Los grandes errores de la Iglesia a lo largo de la historia tienen que ver con la mundanidad, con haber puesto su corazón en el tesoro equivocado. Los eclipses lunares se ven desde cualquier parte de nuestro planeta, por eso la indignación y el escándalo de muchos, y duran muchas horas, muchos años o hasta siglos en el camino de la Iglesia. También hay eclipses solares, cuando la ubicación de la Luna nos oculta parte del Sol. En nuestra analogía esto sucede a consecuencia de lo anterior y se visualiza por un lado cuando absolutizamos lo eclesial, lo convertimos en el centro de la fe cuando el verdadero centro es Dios, y cuando, con nuestras palabras y testimonios, ocultamos a Dios. En lugar de misericordia juzgamos. En lugar de ser samaritanos seguimos nuestro camino frente al dolor y la injusticia. En lugar de acoger, expulsamos. En lugar de convocar, queremos imponer. Oscurecemos a Dios, muchas veces sin quererlo. Por suerte, los eclipses solares son poco frecuentes y no duran mucho. El amor de Dios es más fuerte, aunque respetuoso de nuestra libertad para equivocarnos, y siempre prevalece. Por eso la Iglesia es santa, no por sus méritos, sino porque es comunidad de Dios, porque somos de Él. Estas imágenes pueden ayudarnos a comprender mejor a la Iglesia. La luz de Dios siempre está iluminando y calentando, santificando. La Iglesia, que no tiene luz propia, refleja la santidad de Dios. La relación entre Dios y la Iglesia y la tierra, la humanidad entera, no es estática, sino dinámica. Podemos alejarnos, podemos oscurecer, podemos reflejar, podemos interferir. Movimientos que encierran paradojas y desafíos. Una última analogía. Durante muchos siglos se habló de la existencia de una cara oculta de la luna, oscura. ¿Te acordás de ese maravilloso disco de Pink Floyd? Porque se suponía que allí la luz del sol no llegaba, por eso era oscura. Si esto fuera cierto, siguiendo nuestra analogía, la luz de Dios no llegaría a parte de la Iglesia. ¿Podría ser esto cierto? Gracias a los viajes por el espacio, a la exploración espacial, descubrimos que esa cara oscura no es oscura, sino que no la vemos. A esa cara también llega la luz de Dios, simplemente no es visible desde la Tierra. Generalmente los seres humanos creemos que lo que no vemos es oscuro, sospechoso, maligno, y simplemente es que no lo conocemos. Te invito a estudiar la historia de la Iglesia. Descubrirás, en lugar de oscuridad, muchas cosas que se develan y que presentadas con una luz nueva te permiten descubrir la presencia delicada de Dios a lo largo de los siglos. Nos queda una última reflexión sobre la unidad y la catolicidad. De esas dos características hablamos en la próxima, si a vos te apetece. Otra vez, gracias por tu paciencia, un abrazo grande y hasta pronto.